Buenos días, doctores. Bienvenidos a clase de Penal General. ¿Cómo les acabo de ir ayer? Muy bien, muchas gracias, doctora. ¿Y a usted qué tal con su audiencia? Enloquecedor el día de ayer. Hay momentos en donde uno tiene audiencias por el computador, audiencias por el celular y bueno, en fin. Pero bueno, ahí vamos. Bueno, doctores, hoy vamos a empezar con las últimas dos causales de ausencia de responsabilidad que se refieren al error de tipo y al error de prohibición. Estas dos causales son las, conjunto con la legítima defensa, son las más usadas dentro de los procesos normales. Es decir, son las que se pueden presentar más fácilmente. Entonces vamos a ver en qué consiste la diferencia entre error de tipo y error de prohibición. Le voy a pedir hoy el favor a la doctora, se me olvidó, Emperatriz, ya. A la doctora Emperatriz que nos colabore con la lectura del artículo 32 en lo que se refiere a los numerales 10 y 11, ¿de acuerdo? Perfecto. Gracias. Bueno, 10. Se obre con error invencible de que no concurre, despacio, ¿cierto, doctora? Sí, señora. De que no se obre con me perdí. Se obre con error invencible de que no concurre en su conducta un hecho constitutivo. Sí. Un hecho constitutivo de la descripción típica o de que concurren, de la descripción típica, o de que concurren Sí. los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Incluya la responsabilidad. Si el error fuere vencible, punto seguido, si el error fuere vencible, la conducta será punible. Si el error fuere vencible, la conducta será punible cuando la ley la hubiere previsto como culposa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este momento vamos a descomponer este artículo. ¿Por qué? Porque el error de tipo que está ahí no es uno solo, son dos. Hay un error de tipo vencible y hay un error de tipo invencible. Si estamos hablando de error de tipo, ¿a cuál de los elementos creen que se refiere respecto a la conducta punible? ¿A la tipicidad, a la antijuricidad o a la culpabilidad? Solo con el nombre. ¿Error de tipo a qué se refiere? Tipicidad. Exacto. Tipicidad. Excluye la tipicidad. El error de tipo excluye la tipicidad. Yo sé que ustedes me van a decir que hay una parte donde habla de la responsabilidad, pero ya vamos a ver por qué. ¿Listo? Excluye la tipicidad. El error de tipo, doctores, no se da como cuando las mujeres nos equivocamos de tipo, que eso nos pasa todo el tiempo. No, el error de tipo se da respecto de la tipicidad de la conducta, la tipicidad estricta. Entonces, vamos a ver cómo es que se analizan los tipos penales a la hora de determinar sus partes y en dónde está el error. Recuerden, este error ocurre en la cabeza del sujeto activo de la conducta al momento de los hechos. De manera que es necesario determinar por parte de la defensa o por parte del juez que lo reconoce, porque cualquiera de las causales de ausencia de responsabilidad se deben reconocer de oficio si el juez las vislumbra, así la defensa no las haya solicitado. Debe determinar en ese momento en qué estaba pensando la persona, si su error estaba o no estaba presente y si ese error era de tipo vencible o invencible. Entonces, primero, les voy a dejar de compartir acá una cosita para mostrarles otra que les tengo por acá preparada. Permítame que no me muestra la presentación. ¿Dónde está? Tengo tanto documento abierto que no sé. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo la tenía lista.
Ah, ¿dónde está? Discúlpeme en un segundo que no la encuentro ahora. Este no es. No. Tampoco está aquí. Ay, Dios mío. No. Entonces está aquí. Acá sí está. Listo. Entonces. Derecho penal. Listo. Esta parte que vamos a ver es un adelanto de lo que ustedes van a ver en la segunda parte de esta materia a mayor profundidad. Pero es que desafortunadamente yo no les puedo explicar el error de tipo sin que ustedes conozcan esta parte esencial de la clasificación de las partes de un delito, ¿listo? O de una conducta punible. Entonces les voy a compartir la pantalla, ahora sí, me disculpo por la demora. Es que no lograba encontrar la presentación. ¿La están viendo? Sí, señora. Perfecto. Sí, señora, sí se ve. Quiero que se concentren en esta diapositiva. Yo sé que es un delito específico, es un delito de los complejos, es el prevaricato por acción. Ustedes no han visto clasificación de tipos penales porque apenas estamos en la primera fase, pero quiero que aprendan a diferenciar qué compone un tipo penal desde el punto de vista de la tipicidad estricta. Es decir, solo tipicidad, no antijuridicidad. Sí, doctora Emperatriz, sé que nos falta una partecita, pero vamos primero con esta. Dice, los componentes de un tipo penal, es decir, las partes del tipo penal, son en principio el llamado sujeto activo de la conducta, este que está aquí en rojo. El sujeto activo de la conducta es quien realiza la acción. ¿Listo? O la omisión. ¿Por qué? Porque es que los tipos penales en Colombia se cometen por acción, es decir, por hacer o por omisión, dejar de hacer, que son también los llamados delitos de comisión por omisión. ¿Listo? En Colombia están las dos modalidades preparadas, delitos de acción y delitos de omisión. Entonces, quien realiza la conducta, es decir, quien despliega alguno de los verbos rectores, es el sujeto activo de la conducta. Ese sujeto activo de la conducta puede ser de dos maneras o tiene dos clasificaciones, que es el sujeto activo calificado y el sujeto activo indeterminado. ¿Listo? Sujeto activo calificado o sujeto activo indeterminado. Lo voy a colocar acá en la pantalla para que de pronto no se nos quede por ahí la definición suelta. Esto lo van a ver más a fondo en penal especial, pero necesito que lo entiendan ahorita para la tipicidad, para los errores de tipo. Entonces, sujeto activo es quien realiza la acción. U omisión. Clases de sujetos activos. Entonces, las clases son sujeto activo calificado y sujeto activo indeterminado. El sujeto activo de carácter calificado es aquel que tiene una condición especial. Tiene algo que lo hace diferente a cualquier persona. Es decir, por ejemplo, en este tipo penal que estamos viendo, que se llama prevaricato, nos dice que no cualquier persona lo puede cometer, sino que se necesita que quien lo cometa sea un servidor público. De manera que nos está dando una condición especial en el sujeto activo para que pueda desempeñar la conducta. Profe, o sea que si no es servidor público, no comete prevaricato, exactamente.
cometerá otro tipo penal. Pero el prevaricato exige que quien lo cometa sea servidor público. ¿Listo? ¿Me entendieron esa primera parte? Listo. Ahora, el sujeto activo indeterminado, ¿dónde está? Acá. El sujeto activo indeterminado, pues es la contraposición del anterior, es decir, el que no tiene ninguna calidad especial. Es decir, que lo puede cometer cualquier persona. Hay tipos penales, o sea, lo extraño es que haya tipos penales de sujeto activo calificado, son pocos. Por lo general, todos los tipos penales son de sujeto activo indeterminado. Entonces, por ejemplo, analicemos un tipo penal que no hayamos visto. Hablemos del artículo 220 del Código Penal, por favor. Doctora Emperatriz. ¿220? ¿Me escuchan, corazones? Bueno, sí, doctora. Entonces dice injuria. El que haga a otra persona imputaciones deshonrosas incurrirá en prisión. Hasta ahí, Sí. Emperatriz, porfa. El sujeto activo dice el que. ¿Tú puedes cometer injuria, Emperatriz? ¿Es posible? Cualquiera puede hacerlo. Puedes hacerlo tú, puedo hacerlo yo, puede hacerlo cualquiera de tus compañeros, puede hacerlo un servidor público, puede hacerlo un hombre, puede hacerlo una mujer, puede hacerlo cualquiera. Porque el tipo penal no está calificando al sujeto activo de la conducta. No nos está diciendo que tiene que haber algo especial en el sujeto activo para que pueda realizar el tipo penal. Entonces, ese tipo penal tiene un sujeto activo de carácter indeterminado. Igual que en el homicidio. En el homicidio dice el que matare a otro, es decir, cualquiera puede matar a otro. No se necesita una calidad especial en el sujeto activo de la conducta. Entonces, ese sujeto activo en el delito de homicidio es indeterminado y no es calificado. ¿Listo? También lo van a encontrar como cualificado o calificado, pero de todas maneras es el mismo. ¿Listo? Ahora, esa solamente es la primera parte de los tipos penales. La otra parte, o otra de las partes, ¿en qué consiste? En los llamados verbos rectores. Acá los están viendo en azul. En este caso es un verbo rector único. Dice, profiera. Es decir, si nosotros lleváramos esto al campo del español, de la gramática, estaríamos diciendo que el servidor público es el sujeto en la oración y que el verbo rector, pues es la acción o el verbo que despliega. ¿Listo? Esto no es tan diferente, pues, como para que nosotros tengamos que hacer un curso avanzado en maestría en Derecho Penal para entender esta vaina. ¿Listo? Entonces, el sujeto activo despliega la acción. ¿Cuál acción o cuál omisión? En este caso, es el verbo rector proferir. ¿Listo? Proferir. Lo que pasa es que los verbos rectores, dentro del ordenamiento jurídico colombiano, van acompañados de algo. Van acompañados de algo, que se llaman los ingredientes normativos del tipo. ¿Recuerdan que hace algunas clases estábamos hablando de la sopa de pollo? ¿Qué se necesita indefectiblemente para hacer una sopa de pollo? Pollo. Pollo. Es decir, es la esencia en sí del lo que hace que esa cosa sea eso y no otra cosa, llamarían los griegos. Eso la llamaban ellos la usía, la esencia de las cosas. La esencia de un tipo penal se llama ingrediente normativo del tipo, alias el pollo. Si usted destruye el ingrediente normativo del tipo, el tipo penal desaparece. Entonces, ¿qué se necesita? Pueden haber varios ingredientes normativos del tipo. En este caso se necesita que ese servidor público profiera una resolución o un dictamen o un concepto
y que adicionalmente esa resolución, ese dictamen o ese concepto sea manifiestamente contrario a la ley. Si el servidor público profiere resolución, dictamen o concepto, pues hasta ahí no pasa nada, eso es lo que hace todo servidor público. El problema es si lo profiere manifiestamente contrario a la ley. Ahora, si el servidor público profiere algo manifiestamente contrario a la ley, pero no es ni una resolución, ni es un dictamen, ni es un concepto, tampoco estamos ante el tipo penal. ¿Ven? Así es que se juega con el tipo penal. Así es que jugamos los defensores y así es que juegan los fiscales. Los fiscales juegan a demostrar que estén todas las partes del tipo penal. Los defensores, ¿a qué jugamos? A demostrar que hay un problema y que alguna de las pruebas no da para establecer el tipo penal. Si no podemos con la tipicidad, entonces atacamos la antijuricidad o la culpabilidad. Pero en el principio lo que hacemos es tratar de destruir la tipicidad de la conducta. Decir que la conducta es atípica. Y es atípica porque hay algún problema de tipicidad. Es decir, hay alguno de estos elementos que no está presente. El resto del tipo penal, que es lo de incurrirá en prisión de tanto a tanto, es la llamada sanción, es la consecuencia de haber realizado lo que dice la primera parte del artículo. Y así son todos los tipos penales en Colombia. Así vienen compuestos. Esto que está aquí, que yo les he hablado a ustedes de ello, es el nomen juris, es el nombre del artículo. Entonces, el artículo no se llama el artículo 413, ¿no? Esa es la numeración. El nomen juris del tipo penal es prevaricato por acción. Así es como se llama el tipo penal, prevaricato por acción. Todas estas son las partes de un tipo penal o de una conducta punible. Desde el punto de vista de la tipicidad estricta. Si solo es un oficio el que profiere cabe en esta conducta, por ejemplo, doctor, el problema es que si el oficio es un oficio y no es un dictamen, un concepto o una resolución, no puede haber prevaricato por acción. Así de sencillo es. Profe. ¿Listo? Señor. Es decir, que debe estar específico como tal. ¿Qué, corazón? Que tú dices que, digamos, acá, si no es una resolución, un dictamen o un concepto, pues no va contra, o sea, no, digamos, no, pues lo que entiendo, no sería prevaricato. O sea, tiene que estar explícitamente. Sí, tiene que ser una de esas. Y si no, entonces el ingrediente normativo del tipo desaparece. Si tú a la sopa de pollo le quitas el pollo y le echas carne, pues te queda un caldo de carne, de pronto. Pero ya no será una sopa de pollo, ¿me entiendes? Sí, señora. Eso es lo que ocurre con los tipos penales. Ellos son como una especie de, ¿cómo se llama esto? A ver, no sé ante qué generaciones estoy, pero bueno. Ellos son como una especie de Armotodo, Tetris, Lego, ahí para cubrirlos a todos. Donde si quitas una de esas partecitas, o sea, ellos se componen de partecitas que se encajan perfectamente, los tipos penales. Si tú quitas una de esas partecitas, el tipo penal no está completo. Y entonces se convierte en un tipo penal incompleto que genera la tipicidad de la conducta. Entonces, ¿por qué quiero que conozcan las partes? Porque el error de tipo está justamente en una de esas partes. Cuando el sujeto activo inicia la comisión de la conducta punible, él inicia con su concepto o con su idea en la cabeza de que él sabe que eso es un delito, pero él está seguro o tiene en su idea, en la mente, de que lo que él está haciendo no es delito porque le falta alguno de los elementos normativos del tipo o alguno de las partes del tipo penal. Entonces él dice, yo sé que esto es robar, o sea, yo sé que robar es un delito, que se llama hurto, pero lo que yo estoy haciendo no es hurto. Y él se justifica en su cabeza. Eso es lo que pasa con los errores de tipo. ¿Listo? Y es que él conoce perfectamente los tipos penales. Él sabe que eso es una conducta punible, pero él considera que él no está cometiendo una conducta porque hay algo que le hace falta a lo que él está haciendo para que se convierta en el tipo penal. ¿Listo? Lo vamos a ver más claro
con un tipo penal más manejable, en donde suelen ocurrir los errores de tipo en Colombia. ¿Listo? ¿Hasta aquí me entendieron las partes del tipo penal? Omaira, ¿qué pregunta tienes, corazón? Profe, qué pena, ¿qué significa profiera? Profiera es que emita. Ok, Que gracias. diga con agresividad, que diga con agresividad algo. No, proferir no es eso. Que... Proferir es, No, no es decir con violencia. no, proferir ¿Qué? es emitir, es hacer manifiesto en el mundo de lo real algo. Entonces, por ejemplo, los jueces profieren decisiones, profieren sentencias, profieren autos. Las personas profieren opiniones. Es decir, es toda manifestación de voluntad de una persona. Eso es proferir. Lo que pasa es que este verbo rector de proferir es muy propio de sujetos activos calificados como los servidores públicos, porque se dice, los servidores públicos en aspectos de carácter técnico, realmente no es que digan, por decirlo así, no es que escriban, es que ellos profieren. Lo que ellos hacen en su calidad de servidores públicos no es una cosa normal, es una manifestación de voluntad de carácter estatal, que ustedes lo van a ver en derecho administrativo sobre actos administrativos, y les van a decir, los actos administrativos son toda manifestación de voluntad estatal. Es el proferimiento de la voluntad estatal. Porque cuando tú eres servidor público y estás en ejercicio de tus funciones, tú no estás haciendo las cosas porque a ti se te dé la gana, tú estás representando al Estado. ¿Listo? Entonces, proferir implica eso. Es una manifestación de voluntad. Es una decisión. Profe, Es una materialización en el mundo real de una voluntad. ¿Listo? Señora. profe, ¿y ese proferir puede ser escrito o hablado? ¿O es que entonces No es verbal. diferente el concepto de proferir? Así es igual. Las manifestaciones de voluntad tienen que materializarse en el mundo real y lo pueden hacer de forma escrita o de forma verbal y ahora hasta de forma electrónica. ¿Listo? Omaya, ¿te quedó claro, corazón? ¿O tienes otra pregunta? No, profe, tenía esa duda con esa palabra, pero ya me quedó claro. Listo. Fray. Profe, buenos días. Entonces, yo escucho esa palabra con frecuencia, digamos, cuando dicen que capturaron a Julano por hurto calificado. Entonces, siempre que se refiere a calificado, yo en mi mente de una vez pienso, este es un servidor público, un empleado oficial, algo así. No, mi vida. Los calificantes del hurto son agravantes específicos. Lo que pasa es que esas son cosas ya muy de derecho penal especial, pero que las van a ver en la materia específica de derecho penal especial, pero no. El calificado del hurto no tiene que ver con el sujeto activo calificado. ¿Listo? Por ejemplo, aquí pues tengo una cosita de delitos contra el patrimonio económico. Creo que por acá está el hurto. Entonces, espérame. O sea, en esa condición ya no es Estos son cambia los cuando es hurto. calificantes del hurto. Mira, estos son los Ok. calificantes del hurto. Entonces te dice que el hurto es más grave, por decirlo así, cuando es con violencia sobre las cosas, cuando es colocando a la víctima en condición. O sea, te habla unas hipótesis que hacen que el hurto sea más grave. Entonces, hay doble agravante en los hurtos. Hay uno que se llaman calificantes y hay otros que se llaman agravantes. Pero los dos lo que hacen es disparar las penas. ¿Listo? Los dos disparan las penas. Pero No, entonces, es que como entendí que calificado y debe ser agravado, servidor público. Ray, espérame. Sí, Cuando tú dime. escuchas en las noticias hurto calificado y agravado, quieren decir que es un hurto que se cometió, espérame, es un hurto normalito, este hurto de acá, se apoderó de una cosa Sí. mueble ajena, pero no solamente se apoderó, sino que lo realizó mediante alguna de estas conductas especiales, es decir, con violencia sobre las cosas, el tipo que coge y te rompe el vidrio para sacar las cosas del carro, no ¿Se solamente puede se llamar agravantes ese tipo de cosas o algo así? Por eso te digo, los calificantes y los agravantes disparan las penas. Ah, perfecto. ¿Listo? Entonces sí, son agravantes en sí, realmente hacen que el hurto o que la conducta sea más grave y el juicio de reproche sea mayor y en consecuencia la sanción sea mayor.
Pero entonces, ojo, el hurto calificado no tiene que ver con el sujeto activo de la conducta, sino tiene que ver con estas circunstancias específicas del hurto que hacen que el hurto sea más grave. ¿Listo, Fray? Perfecto, profe, gracias. Ok. Ustedes lo van a ver a fondo en penal especial. Entonces, ¿alguna duda sobre los ingredientes normativos del tipo y las partes básicas del tipo penal? Listo. Entonces, ya aprendimos algo Profe, diferente. Señor Arturo. una preguntita en cuanto a lo que preguntaba ahí el compañero Fray. Los agravantes y las causales de ausencia de responsabilidad en cada una de sus posiciones son equivalentes, son el equivalente en el derecho penal. No te entiendo a qué te refieres con equivalencias, Arturo. Pues que si son contraparte, o sea, la contraparte. El agravante, pues obviamente agrava la pena a imponerse. ¿Y las causales de ausencia la bajan? No, corazón, las causales de ausencia la excluyen. No existe tipo penal. Si hubiese un antónimo de un agravante, se llaman los llamados atenuantes, Los atenuantes. que bajan la pena. Okay. Ustedes la próxima semana van a aprender todo esto. Les voy a enseñar qué son agravantes, qué son atenuantes, cómo actúan en la pena y nos vamos a dedicar a la sanción. Es decir, ustedes van a ver matemáticas a partir de la próxima semana conmigo y van a aprender a individualizar las penas. Es decir, cómo se sacan las penas en Colombia, porque hay reglas matemáticas para eso. Entonces, a partir de la próxima semana, no admito que nadie esté en clase sin una calculadora. Yo las llamo panaderas. Una calculadora que esté aparte del celular. Profe, ¿por qué aparte del celular? Primero porque algunos de ustedes se conectan por celular. Y entonces, mientras hacen el ejercicio y yo lo estoy explicando y vuelven a la calculadora, pierden la visión. Tampoco utilicen la calculadora del computador por la misma razón. Y adicionalmente porque es que la calculadora del celular nos implica la tentación de estar entrando a redes. Entonces, por favor, a partir de la próxima semana, eso estaba previsto desde el primer día, están las instrucciones de la clase, que se necesitan calculadoras. Entonces, a partir de la próxima semana nos vamos a dedicar a jugar con agravantes, a jugar con atenuantes, van a individualizar penas y van a establecer sanciones penales en Colombia. Van a hacer el papel del juez a partir de la próxima semana y es sancionar a una persona diciéndole a usted le toca tanta pena. ¿Listo? Y entonces ahí vamos a ver los agravantes y los atenuantes. ¿Listo? Ok. Ahora. El error de tipo, volvamos a nuestra explicación, el error de tipo se refiere a, mire, hechos constitutivos de la descripción típica, es decir, a las partes que acabamos de ver de la conducta punible. La persona, el sujeto activo de la conducta, que ya sabemos quién es, inicia a desplegar las acciones o las omisiones con un error en su cabeza. Y ese error es que lo que él está haciendo no describe perfectamente el tipo penal. ¿Listo? No lo describe. Entonces, vamos a ver un caso específico que es donde más se presentan, incluso hace más o menos un mes salió una sentencia hito sobre error de tipo en este caso. Entonces, vamos a ver cómo se configura. Emperatriz, corazón, hazme un favor. Sí, doctora. Gracias. Vete al artículo 208. Artículo 108. 208. Dice acceso. Ay, ve, y esto se me fue para otra parte. Acceso carnal abusivo. Acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Dice el que... Para ahí. Sí. Listo. Artículo 208. Esto de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, de acuerdo a la que acabamos de ver, esto que está aquí, ¿cómo se llama? ¿Qué parte del tipo penal es? ¿Es el qué? Nomen juris. El nomen juris. Muy bien. Es el nombre del tipo penal. Acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Vamos despacito, emperatriz, por favor. Primera parte, ¿qué dice?
Dice, el que acceda carnalmente. Para. Sí. El que. Esto de acá, ¿qué es? ¿Qué parte del tipo penal es? El sujeto Sujeto activo. activo. No es cualquier sujeto, es el sujeto activo, porque en el tipo penal hay dos sujetos, el activo y el pasivo. El pasivo es sobre el que recae la acción, es decir, la llamada víctima. El ofendido o el perjudicado, que son completamente diferentes, las vamos a ver esta semana también. La diferencia entre víctima, ofendido y perjudicado. Pero en principio, el que está aquí, el que, es el sujeto activo de la conducta. Ahora, sigue. Acceda carnalmente. Carnalmente a Ahora, ¿eso persona. qué es? Verbo rector. Perfecto, el verbo rector. El verbo rector. ¿Por qué se llama el verbo rector completo acceda carnalmente? Porque es que hay muchas formas de acceder. Si yo le digo a usted, vaya y métase al baño, usted está accediendo al baño. Está accediendo al baño. Y no es ese acceso al que se refiere el acceso carnal abusivo, sino se refiere al acceso carnal. Es decir, a relaciones sexuales. ¿Listo? Entonces, esta parte de acá será el verbo rector. Seguimos, Emperatriz. Bueno, el que acceda carnalmente a persona menor de 14 años ¿Listo? incurrirá en prisión Para de ahí, 12 a 20 años. Ah, bueno, a persona incurrirá. menor de 14 años. ¿Qué parte del tipo penal es esta? Ingrediente normativo. Ingrediente normativo del tipo. Muy bien. Si tú accedes carnalmente a una persona que no es menor de 14 años, ¿puede estar en el tipo penal de acceso carnal abusivo con menor de 14 años? Sí. No, No. No. Estarás no, en porque otro sí. tipo penal. Si la persona tiene más de 14 años, puedes estar en otro tipo penal o pueda que no estés en ninguno. ¿Listo? Pero como estamos analizando este tipo penal, se necesita que se dé el ingrediente normativo del tipo que es que se realice con persona menor de 14. Menor de 14. Profe, ¿y si tiene 14 años? Hombre, ¿qué dice? Menor de 14 años. O sea que si tiene 14 años, ¿no es esto? No. ¿Y si esa persona tiene retraso mental? ¿Aquí dice algo de retrasos mentales? No. Nada tiene que ver. Hay tipos penales para cada cosa. Estamos solamente viendo este. Y este nos exige un ingrediente normativo del tipo un pollo. ¿Qué es eso? Que sea con menor de 14 años. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ver un caso específico. Ah, bueno, aquí aparece ya incurrirá en sanción, ¿no es cierto? Ya la sanción. Sí, sí, ya es la sanción. Incurrirá Incurrirá en prisión de 12 a 20 años. en prisión de tanto a tanto. Eso por el momento no nos interesa. Esto incurrirá en prisión, ¿qué parte del tipo penal es? Sanción. Perfecto. La sanción. Ya. Entonces, ahora vamos a jugar con la cabeza de una persona para ver qué pasa. Voy a coger un ejemplo. A ver, está por ahí. Emerson, ¿estás por ahí? Sí, señora. Listo. Emerson, te voy a coger hoy de ejemplo. Resulta que mañana dicen, se acabó la pandemia en el mundo. Ya no más cuarentena, el virus desapareció, no tenemos que usar nada, podemos volver a nuestra vida normal. ¿Listo? Tú y tus compañeros, tú eres el que da la iniciativa porque tú eres el representante del grupo. Dices, vamos a armar una farra. Vámonos a rumbear el viernes para celebrar que se acabó esta vaina. Te vas tú con tus compañeros y compañeras a un chuzo, bar, como se llame, rumbeadero. Y estando allá, tú ves a una mujer espectacular. No sé si te gustarán así, pero la voy a describir. Es una mujer alta,
Con los senos de Sofía Vergara. Después de la pandemia aplica cualquier cosa. Eso. Pero ojo, Dios o el diablo te está poniendo esta mujer al frente. Ponle cuidado. Tiene los senos de Sofía Vergara. Tiene la cola de Jennifer López. Tiene las pernas de Beyoncé. Tiene los labios de Angelina Jolie. Tiene carita de ángel. Y fuera de todo te habla, ¡ay, hola! ¿Vos sos Rolo? Es una paisita. Y te ve y se enamora de vos. Ah, tú también eres paisa, ¿no? Entonces, otra paisita. Esa mujer se te pega a ti toda la noche, mejor dicho, que tú eres el hombre de su vida, se enamoran, mejor dicho, bailan toda la noche, se besan, se abrazan, se toquetean, de todo. Al punto que usted se le olvida que está con sus compañeros del salón. Por allá a las 2 de la mañana la señorita le dice que ella no se quiere ir para su casita, que se vayan a un lugar para estar solitos. ¿Tú qué le dices, Emerson? Sí. No respondan por Emerson. Emerson, ¿tú qué le dices? Yo sé que sí. De la siguiente. Dime. En lo prevenido que soy, primero verifico la edad. Ah, ¿sí? Listo. ¿Cómo la verificas? No sé, tiene que haber alguna forma, no sé, de pronto tocando el tema, verificando su vida, uno puede darse cuenta mucho una mujer a qué temporada pertenece y con esto puede sacar uno una edad. Listo. Supongamos que estás hablando con esa señorita. ¿Cómo le abordas el tema de la edad? No, pero por ahí digo, hay técnicas, de pronto en el sentido de hablarle a ella de, como le digo, de cosas de temporada, de películas, de series, de situaciones así, uno ya va viendo y descartando. Si no conoce, sabe uno que está metiendo es con una menor de edad. Uh-huh. Supongamos que esta niña pasa todos tus tests. Todos tus... Hay complicado. Ella pasa todo. Además, mira dónde la estás conociendo. Es un bar. Pues supuestamente entran en mayores de edad, supuestamente. Se supone, ¿no es cierto? Entonces tú eres todavía tan estricto que le dices, oiga, su merced, me hace un favor y me deja ver su documento de identidad, que no creo que haya hombre que le pida cédula a la mujer antes de acostarse con ella, pero bueno, digamos que sí. Y ella te presenta y te dice, no, mira, lo que pasa es que yo tengo 18, pero se me perdió la cédula, entonces tengo una contraseña, y te muestra la contraseña. Y te jura que tiene 18. ¿Listo? Sí. Jefferson, Emerson, ¿te la llevas a la cama o no? Esta niña está que se come solita. ¿Qué dices? ¿Sí o no? Sí. Listo, camine. Tú pasas toda una noche de pasión con esta mujer espectacular. Por allá a las 7 de la mañana, cuando ya todo está consumado, la señorita te dice que quiere que la lleves a su casa para que conozcas a sus papás. ¿Tú qué le dices? ¿A los papás? Exactamente. No. Obvio no. Y entonces ella te hace todo un show de tóxica, diciéndote que cómo así, que ella era virgen, que ella se entregó a ti porque ella juraba que ustedes eran el amor de la vida, pues que se van a casar, que no, o sea, mejor dicho, la nena se armó el video sola. Entonces tú le dices, no, mamita, ¿sabe qué? Muy bueno y todo, y como el meme le dices, muy sabroso y todo, pero me voy. Y la vieja arma el escándalo del siglo y te dice, es que yo te voy a denunciar por acceso carnal. Entonces tú le dices, haga lo que se le dé la gana, que yo vi clase de penal, hermana. Haga lo que quiera. Entonces le dice, haga lo que quiera, pues es que yo tengo 13 años. 13. Ay. En ese momento, Emerson queda en el piso. 13 años. Y lo peor es que la señorita tiene en cadena de custodia la evidencia de que sí hubo acceso carnal.
porque ustedes no se cuidaron. Entonces ella tiene la evidencia para irse a la fiscalía y que hagan una prueba de ADN y demuestren que tú sí la accediste. Se nos acabó la dicha. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento la señorita sale corriendo, va, interpone la denuncia en la fiscalía, efectivamente la llevan a las pruebas de medicina legal, recogen con escobillones de la vagina de la señorita las muestras de frotis vaginal para establecer si existe o no presencia de ADN, de espermatozoides, y encuentran que sí. Y fuera de eso hacen un cotejo de ADN y encuentran que adivinen de quién es. Empieza la defensa de Emerson. ¿Qué puedo desvirtuar? ¿Sujeto activo de la conducta? ¿Emerson no podía cometer la conducta? Emerson, ¿podías o no cometerla? Sí. Sí. Cualquiera. Cualquiera la puede cometer. Entonces, por sujeto activo no está la defensa. Emerson, ¿la accediste carnalmente? Sí. Ahí tampoco está. Entonces, ahí está el segundo elemento del tipo penal. Persona menor de 14 años. Pues menor de 14 años no es, su merced. Perdón, menor de 14 años sí es. Pero el problema es esto. Cuando Emerson desplegó la conducta, él sabe perfectamente, porque mira lo precavido que es, que con menores de edad y con borrachas y locas tampoco se mete uno. Él sabe que el tipo penal existe, pero él asegura en su mente. Es más, él hizo lo que podía, hizo antes más. Hasta le pidió la cédula a la señorita. Él asegura que en el momento en que él despliega la acción, que es el acceder carnalmente, el verbo rector, hay algo que no permite que el tipo penal exista. Y es que esta señorita no es menor de 14 años. Y como no es menor de 14 años, pues él siguió adelante con la conducta. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a establecer qué pasaba en la mente de Emerson en ese momento. Si la defensa llega a decir, es que él actuó con un error de tipo, tiene que decir en cuál de los elementos estaba el error. ¿Estaba en el sujeto activo? ¿Estaba en el verbo rector? ¿O en este caso estaba en el ingrediente normativo del tipo? En este caso estaba en el ingrediente normativo del tipo. Él juraba que lo que estaba haciendo no era delito, o al menos no porque la señorita no era menor de 14 años. Y entonces empieza la valoración para determinar hasta dónde llegaba el error de Emerson. Si ese error era de carácter invencible o si era un error de carácter vencible. Es decir, si él podía salir en términos razonables de lo que a cualquier persona se le exigiría, si él podía salir de ese error o si no podía salir de ese error. A eso es lo que se llama con el error, a eso es lo que se refiere el error vencible e invencible. Si no puede salir del error, en términos razonables de lo que cualquier persona haría, el error es invencible y entonces en consecuencia la conducta es atípica. No hay responsabilidad, no pasó nada. No lo van a castigar si su error es invencible. Pero si su error es vencible, es decir, si él podía salir del error, solamente lo castigarán si la ley prevé la conducta como culposa. Es decir, si hay acceso carnal abusivo con menor de 14 años culposo. Revisen el artículo 208 y siguientes del Código Penal y díganme si aparece el tipo penal de acceso carnal abusivo con menor de 14 años culposo. ¿Está o no está? Vayan del 208 hasta el 212A. 10. ¿Está o no está? Solo con los nomin juris. Revisen, ¿está o no está? El tipo penal de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. No, señora, no aparece. Entonces, el acceso carnal abusivo con menor de 14 años, ¿en qué modalidad se comete?
¿Se actúa con dolo, con culpa, con preterintención? Dolo. Dolo. Es un tipo penal doloso. Es un tipo penal netamente doloso. ¿Con dolo directo o con dolo eventual? Eventual. 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 ¿Dónde le va a sacar el librado al azar? Directo. O sea, yo voy pasando, perdón lo que voy a decir, yo voy pasando por aquí, medio desnudo, con una erección, a ver si de pronto, por el azar, caigo encima de la señorita. No, es directo. Uy, qué gracioso. Es una cuestión de lógica. El tipo penal de acceso carnal abusivo con menor de 14 años es doloso y es con dolo directo. No se puede realizar de otra manera. O sea, uno le echa esos cuentos a gente que, a los papás de uno cuando queda embarazado por allá a los 15 años. Es que fue un accidente. ¿Un accidente de qué? Aquí no hay culpa y aquí no hay preterintención y aquí no hay dolo eventual. Ustedes querían la realización de la conducta. Ustedes realizaron esto porque quisieron. Ojo, ¿qué pasa con Emerson? Emerson realiza la conducta porque él quiere, pero su voluntad está viciada. ¿En qué? En que él tiene un error en su cabeza. Y es tal ese error que si llega a convertirse en de carácter invencible, la conducta excluye la tipicidad. Es decir, no podemos hablar que él actuó con dolo. Ay, ¿cómo que no actuó con duelos? Eso mejor dicho que no le hizo a la señorita. Listo, chévere. Pero desde el punto del derecho penal, su voluntad está viciada porque él tiene un manto en su mente. Y es que con quien está realizando la conducta es mayor de 14 años. Entonces veamos exactamente qué ocurrió, porque eso es para cada caso en concreto. ¿Qué ocurrió en el caso de Emerson? Entonces en el caso de Emerson, él empezó a preguntarle muy hábilmente por cosas de generaciones anteriores para calcular la señorita. La señorita pasó los test. ¿La conocía de antes? ¿Sí o no? ¿La conocía? No la conocía. No la conocía. No. No la conocía. ¿Dónde la conoció? En el bar. En un bar para mayores de edad. Fuera de eso hizo lo que nadie hace, y es pedirle la cédula a la señorita. Y ella le presentó una contraseña y le aseguró que tenía 18 años. Otra cosa, ¿cómo era esta niña? ¿Ese cuerpo es de una niña de 13 años? No, pues depende, ¿no? No, porque la describió como una mujerzota, como no sé quién, con cara angelical. Y no porque tenga las uñas largas. Es una chica águila, es preciosa. Ese desarrollo físico puede hacer que un hombre en un momento dado, o incluso una mujer, porque esto, el sujeto activo de la conducta es indeterminada, profe, o sea que yo puedo acceder a un hombre, claro que sí, mi amor. Las mujeres podemos realizar accesos carnales abusivos. Es que no se necesita pene para acceder. Por eso es que el 212, perdón, nos explica que es acceso carnal. Entonces, cualquiera que realice alguna de las conductas del 212 sobre menor de 14 años, sea hombre o mujer, estará en el tipo penal. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? En el caso específico de Emerson, él está actuando con un error de carácter invencible en su caso, porque mira que él hizo todo lo que cualquier persona lógica haría. Es más, hizo más de lo que cualquier persona lógica haría, porque no me vengan con ese cuento chimbo que todos los hombres vienen a pedirle a uno la cédula antes de acostarse con uno. Eso no es verdad. Es más, muchos saben que el problema es con menor de 14 años, entonces, si la señorita tiene 15, 16 o 17, le hacen. Igual las mujeres, porque ojo, uno puede tener relaciones sexuales con menores de 14 años o con mayores de 14 años y menores de 18 y podríamos estar incurriendo en algún tipo penal. Las mujeres también, no necesariamente en accesos, si no se dan, que los podría dar, pero sí de pronto en actos sexuales abusivos diversos con menores de 14, que son otros tipos penales.
¿Listo? Entonces, en el caso específico de Emerson, una buena defensa va a demostrar que él actuó con un error de tipo. ¿Por qué de tipo? Porque él consideraba que el ingrediente normativo del tipo no estaba. Y que ese error de tipo es de carácter invencible. Profe, y si fuera vencible, le impondrían la pena de la culpa. Pero como el delito no es culposo, entonces en consecuencia, ¿qué pasa? Pues tampoco le ponen la pena. En este caso de acceso carnal. Hay otros tipos penales que sí permiten la modalidad culposa y entonces si el error es vencible, o sea, si él podía razonablemente salir de su error, le van a imponer una pena, pero por el delito culposo. Les voy a concretar esto en una partecita que sea menos enredada, en el sentido de que el tablero quedó hecho una locura. Quedó como la señorita cuando Emerson la dejó. Entonces, borramos acá. Ah, no, espérate porque necesito este tipo penal acá. Espérate que tenía yo acá. Ya, listo. Entonces vamos a borrar solamente una partecita, que va a ser esta de acá, porque necesito esta información. Y vamos a colocar aquí. Entonces, el error de tipo. Señor. En este caso que usted habla del menor de 14 años, ¿sí hay posibilidad de uno excusar eso teniendo como una especie de mentalidad lombrosiana al dejarme llevar por las características del cuerpo de que tenía más de 14 años? ¿Sí de pronto puede haber el error invencible? Sí, claro, lo que pasa es que todo es probatorio, corazón. Y es lo más común. Es lo más común, o sea, por lo general, cuando se plantean errores de tipo en delitos de carácter sexual con menores de 14 años, lo más común es que apelen a la fisionomía del sujeto pasivo. Es decir, véala. ¿Usted cree que esa niña tiene menos de 14 años? Que ya empiezan a jugar otras cosas. No, es que resulta que usted conocía a la niña porque usted conocía a los papás y estuvo en el cumpleaños de la niña. Ah, no, ya. ¿Cuál error ni qué carajos? Usted sabía la edad de la niña. Pero en el caso específico de lo que estamos poniendo aquí, de la situación que se dio con Emerson y la chica Águila, pues razonablemente él no podía salir de su error. Es más, hizo más de lo que podía. Y nadie está obligado a lo imposible. O sea, ¿qué hago entonces? Voy la llevo a la notaría y le digo, me hace un favor y me muestra un registro civil de nacimiento también, pero aquí recién salido de la notaría. Hombre, o sea, tampoco, ¿ves? Entonces, el error de tipo es sobre alguno de los elementos del tipo penal. Profe, qué pena interrumpirla. Señora. Uno puede demostrar que la niña, bueno, la menor de edad, no fue la primera pareja, sino que ha tenido más. O sea, siempre ha tenido más. No tiene nada que ver. ¿No? Ok. Mira, lo que pasa es que los menores de 14 años en Colombia tienen una presunción iure et de iure, es decir, no una presunción iure tantum. ¿En qué consiste la presunción iure et de iure? Y es que en Colombia, por disposición jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal, ningún menor de 14 años puede dar su voluntad para la realización de una conducta sexual. Entonces, puede ser la señorita más recorrida del país, puede estar ejerciendo la prostitución, como le ocurrió, por ejemplo, a los chicos del Parque Tercer Milenio. Pero el hecho es que si es menor de 14 años, la vida sexual de la señorita no nos importa. Puede tener una fila de chinitos, es decir, ya puede tener hijos, puede haber convivido con 30 hombres, puede ejercer la prostitución. No importa para excluir el tipo penal. Porque con el solo hecho de que sea menor de 14 años, la jurisprudencia ha establecido que no permiten ni siquiera discusión sobre su capacidad para aceptar una relación sexual. Los consideran completamente incapaces de entender lo que implica una relación sexual. Que ya es una vaina mandada a recoger, pero así está. Profe. ¿Listo? Marcelita, sí, Marcelita, dime. Sí, profe, una pregunta, manifiesto la ignorancia, qué pena. Digamos, en el evento de que sean los dos menores de 14 años. Si son menores de 14 años los dos, pero el jovencito es mayor de 12 o eventualmente
La jovencita es mayor de 12 porque lo que les digo que los tipos penales de carácter sexual no tienen un sujeto activo calificado, no dice el hombre que acceda, no, dice el que acceda, o sea, puede ser hombre o mujer. Si tiene más de 12 años, será objeto de sanción por parte de la Jurisdicción Especial para Adolescentes. La Justicia Especial para Adolescentes si tiene más de 14 y menos de 18. Lo van a sancionar igual. Obviamente no va a tener la sanción de los adultos, que es la prisión que está ahí, porque los menores de edad tienen unas sanciones distintas, pero la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad sí se toma por el Código Penal. Es decir, los delitos en los que pueden incurrir los menores de edad son los mismos que estamos viendo. La diferencia es que las sanciones para ellos son distintas cuando son menores de edad. ¿Listo? ¿Listo, Marcelita? Sí, profe, gracias. Ok. Ana Ruiz, ¿qué pregunta tienes? Ana. Profe, es más o menos también parecido a lo que le pasó a Neymar como el año pasado, que tuvo que mostrar las evidencias del chat de que la muchacha era quien lo buscaba y quien lo acosaba después de la denuncia de abuso sexual. Sí, pero es que hay una situación específica y es que Neymar no estaba en este tipo penal. Él estaba en otro tipo penal diferente. ¿Listo? Él probablemente estaba en un acceso carnal violento. O con persona en incapacidad de resistir. O con persona puesta en incapacidad de resistir, que son diferentes. Todos esos tipos penales ustedes los van a ver a profundidad en penal especial. Yo solamente les estoy hablando pues de un ejemplo hipotético para que ustedes entiendan la repercusión que tiene el error de tipo. ¿Listo? Sobre todo el de carácter invencible. Entonces, en el error de tipo invencible, excluye la tipicidad por ende la conducta es atípica y no se sanciona. En el error de tipo invencible, solo será punible, solo me castigarán, solo se castiga si el delito admite la modalidad culposa. Si no, pues no. ¿Listo? Error de tipo vencible, error de tipo invencible. ¿Les quedó claro? ¿Sí o no? Silvana, corazón, ¿qué pregunta tienes? Profe, yo ayer estaba viendo en National Geographic. Gracias a Dios, no fue caso cerrado. No, estaba viendo que ABC del cerebro, ¿verdad? Y había un caso en Estados Unidos de un señor que pues era impecable, hasta militar fue. Tenía una vida normal y todo, y él trabajaba en un banco. Pero cometió una serie de asesinatos. El día antes de cometer un homicidio múltiple, había matado a su esposa y a su mamá en su casa. Y luego se dirigió hacia una torre ahí muy popular en Estados Unidos y desde la cima empezó a matar a la gente. ¡Pra, pra! Y mató a 13 personas e hirió a 32. Entonces, cuando empezaron a hacer la investigación del caso, se dieron cuenta que el señor luego él se suicidó, obviamente. Se había dado cuenta que él había dejado una carta diciendo que él últimamente no se sentía igual que antes, que él no estaba bien y que por favor si encontraban la carta, o sea, él ya había hecho todo el iter criminis, la ideación, el acto preparativo, acto ejecutivo y final de resultado. Y él decía en la carta que por favor si lo encontraban a su cuerpo le hicieran una autopsia. Bueno, cuando le estaban haciendo esto, encontraron que el señor en el cerebro tenía un tumor, que al final le concluyeron que ese tumor fueron los que hicieron que este señor cambiara totalmente su pensamiento e hiciera las conductas. Eso lleva a un error de tipo. Puede ser un error de tipo, aunque él haya hecho eso, su cosa.
Bueno, primero vamos a revivir al muerto, ¿listo? Porque los muertos no son objeto de sanción penal. Supongamos que no se mató, porque si no, pues nada, no lo podemos perseguir, no lo podemos sancionar, no podemos hacer nada, porque el derecho penal recae sobre personas vivas. En segundo lugar, si él ya está vivo, o sea, si todavía está vivo, lo vamos a sancionar por las conductas. Entonces, si el problema es no de una idea, sino un problema mental, no de ideas, sino mentales, de desórdenes mentales, el problema no es de error de tipo, el problema es de inimputabilidad. Y es que él no entiende lo que está haciendo. ¿Recuerdas cuando vimos las escuelas? Que vimos los inimputables y los imputables, y decían la escuela positiva decía, hombre, si son inimputables hay que sancionarlos, pero no hay que sancionarlos con cárcel, sino que hay que sancionarlos con medidas de seguridad consistentes en meterlos a un manicomio o a un hospital o a un no sé qué, y que eso lo tenemos en Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Los inimputables responden por las conductas, realizan las conductas punibles, solo que para ellos la sanción es distinta. El lugar de la sanción es diferente, y es que se les imponen medidas de seguridad. ¿Listo? Entonces, si este señor estuviera, O sea, como lo que... si este señor estuviera vivo, corazón, y logran establecer que lo que hizo que él cometiera los delitos, que además tendría que ser una prueba muy bárbara, ¿no? Y fue la presencia de ese tumor, pueden llegar a decir que es un inimputable. Y lo van a castigar, pero lo van a castigar metiéndolo en una cárcel o algo así. En una cárcel no, sino en un hospital psiquiátrico o una vaina así. ¿Listo? Pero no tiene nada que ver con el error de tipo. ¿Más claro, Silvanita? Sí, o sea, eso era lo que quería buscar ese señor que asesinó a Juliana Zamboni. Eso es lo que quería pedir. El que asesinó a Juliana Zamboni, el que asesinó a esta chica, a la señora chilena, el que atacó a Natalia Ponce, todos ellos establecieron o trataron de establecer defensas basados en inimputabilidades, no en errores. ¿Listo? Sí, señora. Gracias. ¿Cómo? Gracias. Ok, gracias a ti, Silvanita. Listo. Entonces, ¿alguna otra pregunta sobre errores de tipo? Ok. Vamos ahora, entonces, con el error de previsión. Ah, espérate. Emperatriz, corazón, ¿qué parte nos falta del tipo penal? Ah, sí. Sí, profe. Dice, cuando el agente obre en un error sobre los elementos que posibilitarían un tipo penal más benigno, responderá por la realización del supuesto de hecho privilegiado. Listo. Analicemos despacio el contenido de ese inciso del artículo 32. Cuando el agente obre en un error sobre los elementos que posibilitarían un tipo penal más benigno, responderá por la realización del supuesto de hecho privilegiado. Es decir, cuando él crea que es un tipo penal diferente y menos grave, pero esa creencia sea una creencia errónea, debidamente demostrada, el juez puede llegar a condenarlo por el tipo penal que él cree que estaba cometiendo. Eso es casi imposible de demostrar. Pero está en la ley. Y le dice, ojo, si alguna vez un tipo dice, no, mire, es que yo pensé que yo iba a cometer el tipo penal que era más suavecito, pero resulta que yo me equivoqué porque yo tenía un error de tipo. Y ese error de tipo daba a entender que yo iba a cometer, era este tipo penal y no el otro. Si logran demostrar que el error de tipo era de carácter invencible, le podrán reconocer el tipo penal que era más suave. Me explico. En el delito de secuestro, creo que es el 200, no es el 180 o 181, una cosa así. Ustedes saben, el Alzheimer me ataca y... No, es el 180, desconocimiento, privación, secuestro, 168. Emperatriz, por favor. 168. 168, a ver. Se me corrió esto acá.
Ay, no, que tengo aquí un problema. El que con propósitos distintos a los previstos en el artículo siguiente arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona, incurrirá en prisión de 192 a 360 meses de multa. Ahí. 360 y multa. ¿Listo? Y multa, y multa. Listo. Secuestro simple. Hagamos el análisis. Como por repasar. ¿Sujeto activo qué? ¿Calificado o indeterminado? Indeterminado. Indeterminado. Listo. Verbo rector. Arrebate, sustraiga, retenga. Arrebate, oculte? sustraiga, retenga u oculte. Hay tipos penales que tienen varios verbos rectores. Ah, bueno. ¿Listo? Este tiene 4. Ujú. A una persona. ¿Yo puedo secuestrar a un perro? No. ¡No! Así se puede, pero no está sancionado. Porque es que mira que el secuestro aparece para personas. Entonces, nosotros sabemos que hay modalidades de extorsión en donde secuestran a los perritos para luego pedir recompensa por ellos. Ujú. Podremos capturar a las personas y que se llevaron al perrito y imputarles el tipo penal de secuestro. No. ¿No? Habría que mirar esto. Tendríamos que mirar la extorsión. Pero sería otro delito. No está. ¿Por qué? Porque eso de a una persona es un ingrediente normativo del tipo. Pero además hay otro ingrediente normativo del tipo en este caso, y es que dice que sea con fines distintos a los previstos en el artículo siguiente, que son el secuestro extorsivo. Es decir, se llevó a una persona no para pedir plata, sino con un fin diferente. Que suele pasar mucho en la violencia intrafamiliar, y es que en ocasiones, hombres o mujeres, porque la violencia intrafamiliar ocurre indistintamente del género, son encerrados por sus parejas en forma de castigo. No es porque estén pidiendo plata por ellos. Les puede haber un secuestro simple. ¿Listo? Ahora, vamos al artículo 171. ¿Quién fue el que me habló de atenuantes ahorita? Fue Fray, ¿no es cierto? Fray. Sí, señora. Sí, señora, aquí estoy presente. Vamos a escuchar el 171, que es un atenuante. Emperatriz, por favor. Las amenazas de un mal que no constituya delito serán castigadas. ¿Perdón? Oye. Artículo 1.7. No, circunstancias de atenuación punitiva. Dale. ¿Artículo qué? Ah, sí, Fray, dale con Dice, circunstancias de atenuación punitiva. Dice, si dentro de los 15 días siguientes al secuestro se dejare voluntariamente en libertad a la víctima, sin que se hubiere obtenido alguno de los fines previstos para el secuestro extorsivo, la pena se disminuirá hasta en la mitad. En los eventos de secuestro simple habrá lugar a igual disminución de la pena si el secuestrado, dentro del mismo término, fuere dejado voluntariamente en libertad. Atenuante. Si te llevaste a la persona que ya es secuestro, pero la dejas libre voluntariamente, antes de los 15 días de haberla privado de la libertad, te bajan la pena. Eso es un atenuante. Agravantes, suben las penas. Calificantes, suben las penas. Atenuantes, bajan las penas. ¿Listo? Este es un atenuante del secuestro. Entonces, ¿a qué viene esto? Vamos a explicar el inciso segundo del numeral 10 que dice, ojo, cuando la persona obre con el error invencible de que está incurriendo en un tipo penal más bajito, si luego a demostrar que él estaba bajo ese error o ella estaba bajo ese error, le vamos a reconocer el tipo penal más bajito. Entonces, supongamos lo siguiente. Un tipo o una señora secuestran a sus parejas sentimentales con fines netamente sexuales en pandemia. Dicen, mire, estoy desesperado de que estoy encerrado aquí o encerrada, haciéndome autoterapia.
Entonces voy a secuestrar a mi novio o a mi novia con fines sexuales. Me voy a encerrar en pandemia con ella o con él solo con ese fin. Obvio, si ella quiere no hay secuestro, o si él quiere no hay secuestro. El problema es que esto es en contra de la voluntad de las personas. La secuestra con esos fines. Listo. ¿Es secuestro extorsivo? ¿O es secuestro simple? No, Simple. Simple. Entonces esta persona dice, ah, yo sé que hay una vaina por allá que se llama un atenuante, y es que si yo lo dejo libre antes de tanto tiempo, me bajan la pena, si es que me llegan a capturar. Entonces yo lo voy a dejar libre y creo que es como al mes. Sí, es como al mes. Entonces yo lo voy a dejar libre el día 29 para que no se cumpla el mes. Y con eso me dan la rebaja de la mitad de la pena. Pobre pendejo, ¿no? Pero bueno, está con esa idea loca en su cabeza. ¿Cuántos días tienen que transcurrir para que sea 15, menos de 15? 15, Menos de claro. 15. Y lo dejó en el día 29. Es cuando lo No. capturan, llega y dice, ah, me van a dar solo la mitad de la pena. Y le dicen, oiga, ¿cuál mitad de la pena? ¿De qué está hablando? Ah, no, pero es que yo lo dejé libre el día 29. ¿Y qué pasa con eso si eran 15? Se pasó. Ya no hay atenuante. Ya no hay atenuante. No hay O sea que le van a clavar la pena completa, entre comillas, ¿no? Pero más allá de eso, es que en una defensa muy retorcida, porque realmente esto es muy difícil de probar, y además de que un juez se crea ese cuento, para tratar de hablar de un error de tipo generado en que él creía que estaba realizando la conducta, pero atenuada. Que ese error fuera vencible o invencible ya es pelea de la defensa, y que logre demostrar el error. Si logra demostrarlo y logra demostrar que era de carácter invencible, lo que van a hacer es que le van a decir, bueno, está bien, le vamos a reconocer el atenuante y te vamos a castigar, pero con el tipo penal más suave, porque es que tú eres muy bruto y no caíste en cuenta que no eran 29 días, sino menos de 15. Miren, realmente no he visto el primer caso así, donde reconozcan un error de tipo derivado de considerar que yo estaba en un tipo penal más benigno, pero el derecho penal prevé lo que más puede y tiene prevista esa situación. ¿Listo? Es que lo primero que le van a decir es que el desconocimiento de la norma no le exime la responsabilidad. Claro. Pero es que resulta que ese postulado que tú estás diciendo es un postulado general del derecho civil. Porque justamente lo que vamos a ver a continuación, que es el error de prohibición, es que el desconocimiento de la norma sí te exime de responsabilidad penal. Ah, caray. Ese está bueno, profe, que ese sí es novedad. Miren, yo no quiero echarles abrazos al derecho civil, pero es que, papá, o sea, en serio. Vamos a ver un error diferente, en donde si yo no sé, si yo no sabía que eso era delito, a mí me eximen de responsabilidad. ¡Ay, qué nota! Se llama el error de prohibición. ¿Listo? Entonces, por favor, tomen este pantallazo porque lo vamos a contrarrestar con el error de prohibición. ¿Listo? Entonces, mándenlo al grupo, borramos el tablero y empezamos con el error de prohibición. Ay, ya lo había enviado. ¿Ya lo enviaron? Es que no Sí, sí, ya lo había enviado, pero no sé si tiene algo nuevo. A ver, bueno, lo envío otra vez. Ya te lo pongo más arribita para que lo vean bien. Ya. ¿Listo? Ok. Gracias. Sí, profe. Entonces borramos por acá. Y ahora vamos a ver cómo se construye el otro error que es diferente. Entonces, este era el error de tipo, artículo 10, perdón, numeral 10 del artículo 32. Y ahora vamos a ver el error de prohibición. Vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos con el error de tipo. Numeral 11. Por favor, emperatriz. Numeral 11. Bueno. Se obre con error invencible de la licitud de su conducta. Se obre con error invencible de la licitud de su conducta.
Si el error fuere vencible, punto seguido, si el error fuere vencible, Ah, es punto seguido, espera un segundo. sí, Disculpa. Si el error fuere vencible, la pena se rebajará en la mitad. ¿sí? La pena se rebajará en la mitad. Y punto aparte, para estimar cumplida la conciencia de la antijuridicidad, Dígame exacto cómo está, dice de la o de... para estimar cumplida la conciencia de la antijuridicidad, de la antijuridicidad, ¿sí? basta que la persona Espera un segundo. Hasta que la persona haya tenido la oportunidad, coma, en términos razonables, coma, de actualizar el conocimiento de lo injusto de su conducta. Listo. Un nuevo error. Error de prohibición. El error de prohibición no está sobre la tipicidad. Recae sobre la antijuridicidad. Entonces, este error de prohibición es sobre la antijuridicidad de la conducta. Profe, ¿formal o material? De las dos. Tanto formal y o material. O sea, cualquiera de las dos puede conllevar a que yo esté en este error. Yo considero en el error de prohibición que lo que yo estoy haciendo está permitido por la ley. Porque tengo permiso de la ley para delinquir. Es decir, en este error, yo considero que estoy en alguna de las causales de justificación que estamos viendo. Yo creo que tengo permiso. Yo sé que esto no se debe hacer, pero en estos casos la ley dice que sí se puede hacer, entonces yo creo que estoy en uno de esos casos y tengo causal de justificación. Segunda posibilidad, porque esa es una. Yo no sabía que esto era delito. O sea, yo no tenía ni idea. Y como yo no sabía, ese postulado del derecho civil de que la ignorancia de la ley no es excusa, no aplica en el derecho penal, porque en el derecho penal la ignorancia de la ley absoluta genera error de prohibición. No sabía que era delito. Ah, pero entonces todo el mundo dice que no sabía, porque es que no todo el mundo conoce el Código Penal. Es más, ni los penalistas lo conocen. ¿Quién se sabe todos los delitos del Código Penal? Nadie. Entonces cualquiera viene y dice, no, yo no sabía que eso era delito. No. Mira lo que dice el tipo penal. Mira lo que dice la circunstancia del artículo. Dice, ojo, primero tiene que ser un error invencible. Ya vamos a ver qué implica. Pero más allá de que sea vencible o invencible, se necesita que la persona, en términos razonables, no haya podido actualizar su conocimiento sobre la conciencia de la antijuridicidad. Profe, no entendí un carajo. Es decir, razonablemente usted no podía eventualmente salir de ese error. No podía salir del error. Por ejemplo, esto pasa muchísimo bajo contextos culturales y sociales, especialmente de comunidades indígenas.
que cada vez es más difícil porque nuestras comunidades indígenas han sido contaminadas de una u otra manera en su ancestralidad y en su culturalidad por parte de las costumbres del hombre blanco, del mal llamado hombre blanco. Realmente aquí no hay blancos, hay mestizos, pero bueno. Entonces, si nosotros demostramos que, por ejemplo, un indígena por allá recién bajado de la sierra, que nunca ha tenido contacto con el blanco, por decirlo así, lleva una buena cantidad de hojas de mata de coca, y llega un policía y dice, ¡ah, ajá! ¡Porte de estupefacientes! ¿Qué? Entonces analizan el caso de él. Primero, él no sabe qué es delito. Ojo, no es que no sepa que es un delito, sino no sabe que lo que él está haciendo es un delito. Y vamos a ver si considera posible, en términos razonables, que este indígena actualizara su conocimiento o actualizara su sentir sobre que lo que él iba a desempeñar era una conducta antijurídica. Es decir, que eso no estaba permitido. Ah, pero eso solo le pasa a los indígenas. No, a nosotros también nos pasa. Por ejemplo, si yo me voy para un país musulmán y me presento como me estoy presentando con ustedes, con mi cabello expuesto, soy una prostituta. Y amerita que me agarren a piedra y me maten. Porque es que el cabello no se le muestra a todo el mundo. El cabello solamente se le muestra a la familia y dentro de la casa, o al esposo, en el cuarto. Nada más. De manera que si yo llevo mi cabello expuesto, así yo sea blanca y no sea musulmana, tengo que regirme bajo los criterios del territorio a donde voy, porque ese es el alcance del derecho penal. El derecho penal es territorial. Entonces, lo que puede ser una conducta punible en un país o en un territorio específico puede que no lo sea en otro, que es lo que pasa mucho en Estados Unidos, en donde hay conductas que son punibles en un estado y en otro no. Entonces, a donde fueres, haz lo que vieres. Si te vas para una casa, si te vas para un estado diferente, si te vas para un país distinto, tienes que regirte bajo las reglas que están allá. Ay, pero es que a mí me encanta mi cabello. Pues exponte a que te agarren a piedra y te maten, ¿no? Lo primero que le dicen a uno las agencias de viaje cuando va a países musulmanes es, ojo, ojo con llevar el cabello suelto, ojo con exponerlo. Hay lugares donde son ultra musulmanes y entonces no solamente es el cabello, sino es todo el rostro, solamente podemos mostrar los ojos, entonces tendremos que ponernos la burka. Pero es que a mí eso me parece que es patriarcado, es no sé qué, ay, haz lo que quieras, pendejita, pero de todas maneras, cuando vayas allá, ponte el berraco trapo en la cara para que no te maten a piedra. Pero es que yo no sabía que eso era delito. Allá es delito llevar el cabello suelto. Yo no sabía. Vamos a ver hasta dónde tu error mental de considerar que eso no era delito, es decir, que está permitido por la ley andar con el cabello suelto, era un error invencible. Hasta dónde podías actualizar tu conocimiento frente a las leyes de ese país. En este momento es casi imposible que no puedas saber eso. Primero porque las agencias de viajes te lo dicen. Y además porque es que tú entras a internet y en todo lado está. Eso ya es dominio común. Entonces que tú me vengas con ese cuento de que no sabías, o sea, olvídate. Olvídate. Profe, una cosa. Yo he escuchado que los que se van de mula en China, no es que se caigan de cabeza, sino que se ponen a llevar estupefacientes a China, los condenan a cadena perpetua. No, a cadena perpetua no, a pena de muerte. La pena de muerte en China se impone por llevar estupefacientes. Por eso es que a las mulas que mejor les pagan es a las que van a China. Pero la gente es tan estúpida que no se da cuenta que se está jugando su vida. Y entonces cuando los capturan en China, vienen a decir, ¡ay, error de prohibición! ¿Error de prohibición de qué carajos, oye? Tú sabías que era delito. El problema es que te parece que la sanción no es justa porque en Colombia no hay pena de muerte, pero como no estamos en Colombia, estamos en China. Y ustedes han escuchado casos terribles.
donde las familias dicen, pero ¿por qué no hacen algo para traer a mi familiar acá? Hombre, porque fue y rompió las reglas de una casa diferente. Y el derecho penal es territorial. Entonces, como rompiste la norma allá, pues te aplican la sanción de allá. Lo siento, muerte. No hay nada que hacer. ¿Listo? Entonces, el Profe, error de devolví. prohibición Ay, sí. es sobre lo que es permitido y no es permitido. Es sobre la antijuridicidad de la conducta. Es que yo considero que la ley no ha punibilizado esto. No conozco el tipo penal. No tengo posibilidad de saber que ese tipo penal existe. En términos razonables. En lo que se le exigiría a cualquier persona actualmente, en ese momento. Y entonces tenemos, de nuevo, un error de tipo vencible y un error de tipo invencible. Entonces, un error de prohibición invencible excluye la antijuridicidad y en consecuencia no hay sanción. No lo van a castigar. Y si el error de tipo es de carácter vencible, la rebaja de pena será de la mitad. Aquí lo dice, mira, se obre con error invencible de la ilicitud de su conducta. Si el error fuera vencible, la pena se rebaja en la mitad. O sea, te castigan, pero te dan una rebaja de pena a la mitad. Esto, doctores, es el error de prohibición. Este es el error de prohibición. ¿Listo? Y cada vez es más difícil que se deje, pero está previsto. Entonces, de ahora en adelante, cuando ustedes les salgan por allá con el cuento de que la ignorancia de la ley no es excusa, sí, pero en civil. En penal sí. Tanto así que es causal de ausencia de responsabilidad. Entonces, con esto, doctores, ustedes se dan cuenta, dentro del recorrido de 11 causales, que a pesar de que todas se encuentran en el artículo 32 del Código Penal, bajo el llamado título de ausencia de responsabilidad, no siempre están excluyendo la culpabilidad, sino que a veces excluyen la antijuridicidad, a veces excluyen la tipicidad y a veces excluyen la culpabilidad. Todas quedaron metidas en el título de responsabilidad. Pero lo que sí tienen en común, todas ellas, es que todas afectan uno de los ingredientes no, sino de los elementos de la conducta punible, sea la tipicidad, la antijuridicidad o la culpabilidad. ¿Listo? ¿Clara la diferencia entre error de tipo y error de prohibición? Ouch, profe. Devolviéndonos al caso del necesitado que se lleva a la pareja 15, 20 días, o sea, se pasa, ahí, ¿cómo aplicaría eso? ¿No? O sea, por la ignorancia de saber que no eran 15 días, o cómo aplica ahí. El problema está en que él no considera que, él sabe que la conducta es punible. Entonces no está en error de prohibición, está en error de tipo, sino que considera que lo que está haciendo es un tipo penal más benigno. Por eso está en el 10 y no en el 11. En el error de prohibición, yo no sé que eso es delito. No lo sé. Es ignorancia absoluta sobre la ley. Es ignorancia absoluta sobre la existencia de una conducta punible, siquiera meramente relacionada con eso que yo estoy haciendo. Mientras que el que secuestra, oye, mira la idea del tipo o de la vieja. Sabe que la conducta es punible, pero dice, ay, bueno, yo voy a hacérmelas de vivo y voy a buscar el atenuante. Él sabe que la conducta es punible. En el error de prohibición, no. El pobre indígena que se baja de allá jamás está pensando como, oiga, voy a hacer un tipo penal más suave. No. Él ni siquiera sabe que lo que él ha hecho desde su ancestralidad con las hojas de coca es punible para el hombre mestizo. Está prohibido. Él no sabe que eso está prohibido. No lo sabe. ¿Puede razonablemente salir de su error?
¿Su error será vencible o su error será invencible? Eso depende de cada cosa, de cada caso. ¿Por qué? Porque perdón lo que voy a decir. Los cabildos indígenas en muchas ocasiones tienden a excusarse en su culturalidad para infringir las normas. Y entonces empiezan las peleas entre jurisdicción ordinaria y jurisdicción indígena, porque además ellos tienen sus propios tipos penales, por decirlos así, y sus propias sanciones que incluyen cepo, látigo, todas esas vainas. Que para el hombre mestizo podían ser tratos crueles e inhumanos. O sea, ¿cómo así que le andan cascando a uno? Métame a la cárcel, pero a mí no me casque. Eso va contra los derechos humanos. Ojo, jurisdicción especial indígena. A ellos les permitimos ciertas cosas, pero no le vamos a permitir que mate a golpes a alguien. Eso sí no se lo vamos a permitir. Entonces, en muchas ocasiones, alguna vez tuve un caso ¿de qué? De jurisdicción indígena, entre comillas. De un indígena que se vino a vivir a Bogotá, se consiguió una esposa que no era indígena y la golpeaba constantemente. Violencia intrafamiliar. Pero es que le daban unas tundas. Y entonces vinieron los mamos de la zona a decir que esto era la jurisdicción indígena y además que había error de prohibición porque él no sabía que eso era delito porque dentro del resguardo estaba permitido golpear a las mujeres que le faltaran al respeto a su esposo. Error de prohibición. Veamos si él puede actualizar su conocimiento. Este indígena llevaba 10 años viviendo en Bogotá. ¿Será que no podía enterarse que no podía cascarle a la mujer? Por eso te digo, en cada caso en concreto. Y no es porque sea indígena automáticamente está en error de prohibición. No, hay que ver el caso en concreto. Ay, no, que entonces me lo llevo para mi jurisdicción y ya yo lo castigo en el cabildo. No, porque el delito ocurrió fuera del cabildo. Fuera del campo territorial del cabildo. Entonces, como ocurrió fuera del campo territorial del cabildo, lo sancionamos con las leyes de fuera del cabildo. Igual que cuando usted se va para otro país a delinquir. Qué pena. Con las leyes de allá. Dime. ¿Eso no sería derecho internacional privado? Es que tengo una confusión ahí. Uy. Pues es que tengo entendido que, pues, no sé, un ejemplo que vi, un divorcio con un extranjero. Divorcios, pero no sé si este caso también se puede o solo es de esta materia, solo penal. Solo penal. Ojo, estamos hablando de derecho penal. El derecho penal se ha globalizado en el sentido en que existe colaboración entre los países para lograr capturar y sancionar delitos de los que se llaman delitos transnacionales, es decir, que se cometen en diferentes lugares del mundo o que para lograr su consumación perfecta tienen que pasar por diferentes campos territoriales, que es muy propio del tráfico de estupefacientes. Entonces, por ejemplo, cargamos la coca aquí, la pasamos en lancha hasta México y de México la pasamos por otro submarino a la Florida y no sé qué. Mira, vamos escalando campos territoriales. Entonces dicen, bueno, ¿y ahí cuál será la ley competente? ¿La de Colombia? ¿La de México? ¿La de Estados Unidos? Esos delitos transnacionales, es decir, que en su camino criminal, en su intercriminis, se desarrollan territorialmente en diferentes lugares, tienen unas leyes especiales para determinar cuál es la conducta aplicable. Y la conducta aplicable, vamos a verla, incluso, vamos a ver la territorialidad de la ley penal. ¿Dónde está ausencia? Delitos, servidores públicos, funciones, conducta, dignidad, integración, modalidades. Ay, tiempo de la conducta. Me perdió la territorialidad. El artículo 14 es. Tal vez es ese. A ver. Territorialidad, gracias, sí. Artículo 14. La ley penal colombiana se aplica a toda persona que infrinja el territorio nacional, que la infrinja en el territorio nacional, salvo las excepciones consagradas en el derecho internacional. Por ejemplo, la territorialidad del derecho penal implica que si se realiza en territorios flotantes,
o en embajadas. Entonces, por ejemplo, si matan a una persona en el buque Gloria, no importa dónde esté el buque Gloria, es territorio colombiano flotante. Se aplica la ley penal. En cualquier nave o aeronave de carácter oficial del país, oficial, es territorio colombiano. Se aplica la ley penal. Si es en una embajada o en un consulado, las embajadas y consulados de cada país, así estén dentro del territorio de otro país, son territorio de ese país. Es decir, la embajada de Colombia en Chile, esa cuadrita que dure, o bueno, que ocupa la embajada, es territorio colombiano. Y dice, la conducta punible se considera realizada en el lugar donde se desarrolló total o parcialmente. O sea que en el tráfico de estupefacientes, en todos tres. Salió de Colombia, llegó a México y finalmente terminó en Estados Unidos a través de la Florida. En el lugar donde debió realizarse la acción cometida. Por ejemplo, estábamos cuadrando un atentado terrorista desde Colombia, pero lo íbamos a realizar en Estados Unidos. Donde debió realizarse la conducta, entonces sería competente Estados Unidos. En el lugar donde se produjo debió producirse el resultado. También, ¿no? Territorialidad por extensión. La ley penal colombiana se aplica a la persona que cometa la conducta punible a bordo de nave o aeronave, lo que les estaba diciendo, del Estado y o explotada por este que se encuentre fuera del territorio nacional, salvo las excepciones consagradas en los tratados o convenios internacionales ratificados por Colombia. Se aplicará igualmente al que cometa la conducta a bordo de cualquier otra nave o aeronave nacional que se hallara en alta mar cuando no se hubiera iniciado la acción penal en el exterior. Artículo 16, extraterritorialidad. La ley penal colombiana se aplicará a la persona que cometa en el extranjero. Ojo, la ley penal te persigue. Delito contra la existencia y seguridad del Estado, contra el régimen constitucional, esos son delitos de rebelión, sedición, asonada y demás, contra el orden económico social, excepto la conducta definida en el artículo 323 del presente código, contra la administración pública o falsifique moneda nacional o incurra en el delito de financiación del terrorismo o administración de recursos relacionados con actividades terroristas, aun cuando hubiera sido absuelta o condenada en el exterior a una pena menor de la que la prevista en la ley colombiana. En todo caso, se tendrá como parte cumplida la pena en el tiempo que hubiera estado privado de su libertad. Y ahí vienen más y más excepciones de extraterritorialidad. Entonces, en estas conductas de carácter internacional o transnacional, los delitos de carácter transnacional, como son propios de los estupefacientes, lo que hace Colombia, México y Estados Unidos es establecer y ponerse de acuerdo cuál de los tres va a sancionar la conducta. Y lo más seguro es que lo dejen en Estados Unidos. Además, porque Colombia tiene tratados de extradición con Estados Unidos. Entonces, si a la persona la capturan allá, la van a judicializar allá, con las leyes de Estados Unidos. Así el delito haya pasado por todo esto. Que después, eventualmente, puedan pedirlo en extradición, es otra cosa. Lo puede pedir en extradición México, lo puede pedir en extradición... Pero ojo, en teoría, la conducta se va a desempeñar allá. Igual que el de la mula que sale desde Colombia cargado de estupefacientes y llega a China. Se inició el camino criminal en Colombia. Y el fino resultado era en China. Entonces, donde lo capturan, le realizan la imputación de cargos y le aplican las leyes penales que hay allá, salvo las excepciones que acabamos de leer. ¿Listo? ¿Ustedes no recuerdan este capítulo de Los Simpson donde Homero hace una fiesta en alta mar en una lancha y dice es que estamos en aguas internacionales y aquí no hay ley? Eso pasa. En aguas internacionales no hay ley porque no es territorio de nadie. No es territorio de nadie. Hay unas millas náuticas bajo las cuales es territorio de cada país. Después de eso, no es territorio de nadie. Y entonces en ese lugar delinquen. Por eso es que Homero puede hacer eso que está haciendo allá, que es una fiesta tenaz, y que incluso hay varias lanchas alrededor en donde hay un tipo casándose con una vaca y otras cosas que son ilegales en el respectivo país. En ese capítulo nos muestran el campo de aplicación territorial de la ley. Por eso es que los abogados no podemos ejercer derecho por fuera del país, porque nosotros aprendimos las leyes de este país, mi amor. Si quieres ejercer en otro lado, te toca ir a estudiar allá. Nuestras leyes son de acá. ¿Listo? ¿Un poquito más claro, mis amores? ¿Sí o no? Sí, señora. Gracias. O sea que si llega el caso, disculpe, profe. Dime. Si llega el caso de que yo me quiera ir del país,
pero tengo como, bueno, mi especialización acá y todo acá. Me toca de nuevo, todo de nuevo, profe, todo de nuevo, empezar desde cero en otro país. Sí, no, porque eso depende de cada país. Ah, ok. Hay lugares, Colombia tiene un convenio internacional con Inglaterra en donde nos homologan el título de abogados en Inglaterra con solo un año de estudios específico allá. Es decir, hacemos un año de estudios en Inglaterra y quedamos con la posibilidad de litigar en Inglaterra. Sí, profe, es que también había escuchado eso. Es con la especialización también. Es por un convenio internacional. Ah, pero yo tengo un amigo que se fue para no sé dónde y pues, ¿ejerce el derecho? O sea, ¿litiga allá? Porque es que, claro, los abogados podemos salir. Muchos salimos del país y podemos eventualmente hacer cosas relacionadas con derecho, pero ejercer el derecho como tal allá no. Podemos ir a hacer estudios y regresamos. O vamos y nos quedamos como profesores, que somos académicos, allá. Pero para dedicarte a litigar en un estado, tienes que volver a estudiar derecho. La buena noticia es que el derecho en la mayoría del mundo dura solo 3 años, no 5. O sea que en teoría ustedes que están haciendo 3 años están bajo la modalidad internacional del derecho, donde dura 3 años. Es más, toda carrera en el extranjero dura 3 años. Y los doctorados duran 2. No como aquí que duran 5 años la carrera, 5 años el doctorado, más la tesis, más... Si sobrevives a todo ese colapso y no te da un derrame cerebral, pues puedes llegar a ser doctor en Derecho en Colombia, pero es complicado. Ahora, hay homologación de títulos, claro, te homologan el título y tú eres abogado y eres especialista allá y todo el cuento, pero que te permitan litigar, no te lo van a dejar hacer. Necesitas presentar una serie de exámenes y estudiar allá para que te dejen hacer eso. ¿Listo? Ok, gracias, profe. Ok. Ok. Ok, listo, amores. ¿Qué vamos a hacer? Para mañana vamos a empezar a analizar ahora, ya que en teoría hemos avanzado al fin en las causales de ausencia de responsabilidad. Yo sé que hay una que es la numeral 12, pero la del numeral 12 no es causal específica, que es como un salvavidas que le tiran al derecho penal o al sujeto activo de la conducta, y es que dice, numeral 12, el error invencible sobre una circunstancia que diera lugar a la atenuación de la punibilidad dará lugar a la aplicación de la diminuente. Esa es muy propia de lo que vimos de la causal del secuestro. Entonces, el error invencible sobre la circunstancia de atenuación da lugar al reconocimiento de la atenuación. Por eso no es causal específica, sino que ya la vimos dentro del error de tipo. Ahora, ¿qué pasa? A partir de mañana, ¿dónde estamos? Espérate a ver cómo vamos con nuestras diapositivas. Ay, no, esta no es. Es que cuando abro tantos archivos a la vez, empiezo a enloquecerme. Esto es penal general. Listo. Entonces, les comparto un momentico la pantalla para que veamos dónde estamos. Compartir pantalla. Acá. Listo. Entonces, nosotros estábamos viendo estas diapositivas sobre los elementos de las conductas punibles. Entonces vimos tipicidad, vimos antijuridicidad, clases de antijuridicidad, culpabilidad, ya vimos dolo, culpa, preterintención, camino criminal, tentativa inacabada, tentativa desistida, ya vimos causales de ausencia de responsabilidad y el día de mañana vamos a empezar con esto. Ahora nos vamos a adentrar en los sujetos activos de la conducta, en las modalidades de autoría y participación. Entonces vamos a hacer un análisis del artículo 29 del Código Penal. Ustedes mañana van a leer el artículo 29 y van a tratar de entenderlo. Ya mañana vamos a llegar con unas calmas. Ahora más tarde les voy a subir una de las últimas sentencias, la última en Guaracha, pues, la Corte Suprema de Justicia, sobre error de tipo en delitos de carácter sexual, que es una sentencia que está revolucionando el país desde hace 2 meses, porque reconocen el error de tipo por amor. Es que el derecho penal es una cosa mágica. Se reconoce por primera vez en Colombia el error de tipo por amor. ¿Listo? La van a leer con calma, se las subo más tarde, se las envío al WhatsApp del grupo y quedamos ok. ¿Listo? Emerson, ¿tenemos completa la tarea de hoy? ¿O salgo rápido y te dejo sin tarea? Ya la envié. Ah, listo, perfecto. Corazones, bendiciones, que descansen. Excelente día, que les vaya muy bien en su clase y en el resto
de la tarde. Bendiciones. Gracias, Muchas Lupita, gracias, igualmente. profe. Está bien. Bueno, profe, que